Esa noche, recogí a un pasajero que nunca olvidaré. No llevaba una cámara en el coche, pero después de lo que viví, supe que nunca más saldría sin una. Lo que empezó como un viaje normal se convirtió en la experiencia más aterradora de mi vida, y todo por no confiar en mi instinto. ¿Qué harías tú si el hombre sentado detrás de ti te dijera, es curioso cuánta confianza depositas en alguien que está justo a tu espalda? Hace unos meses, algo ocurrió que aún me persigue. Llevo varios años trabajando como conductor para una aplicación de transporte y, por lo general, prefiero los turnos de noche. Las calles están más tranquilas y las propinas suelen ser mejores. Sin embargo, hay un precio que pagar. De vez en cuando, te encuentras con historias que se quedan contigo, y no precisamente en el buen sentido. Siempre me había considerado una persona cautelosa. He tenido mi ración de pasajeros extraños, pero nada, absolutamente nada, se acerca a lo que estoy a punto de contarles. En aquel entonces, no tenía una cámara de dashcam, pero esa noche fue la razón principal por la que decidí instalar una. Todo comenzó de manera bastante normal. Solo estaba yo y los ruidos ocasionales de mi viejo Volvo del 2005. Aunque está un poco destartalado, es un coche confiable como ninguno. Las calles estaban literalmente desiertas, algo que, como mencioné antes, prefiero. Pasadas las 2 de la madrugada, recibí una solicitud desde una tienda de conveniencia cercana. Al principio, parecía inofensiva, pero por alguna razón, sentí una extraña sensación en el estómago. ¿Alguna vez han tenido esa sensación de que algo no está bien, pero no pueden explicar por qué? Eso fue exactamente lo que me invadió mientras me acercaba al lugar. Antes incluso de ver al tipo, entendí por qué tenía esa sensación. La tienda de conveniencia a la que me dirigía estaba cerrada. Todas las luces estaban apagadas y no había un solo coche en el estacionamiento. Al acercarme, lo vi. Conduje lentamente para observarlo bien. Estaba caminando de un lado a otro frente a la tienda, vestido con una sudadera raída que parecía no haber visto una lavadora en años. No exagero, literalmente tenía un agujero en la manga. Sus movimientos eran espasmódicos, como si no pudiera quedarse quieto, y no dejaba de mirar por encima del hombro, como si creyera que alguien lo perseguía. Si tuviera que adivinar, diría que estaba bajo la influencia de algo. Probablemente debería haber cancelado el viaje y haberme ido. Incluso pasé el dedo sobre el botón de cancelar, pero no lo hice. Por alguna razón, desbloqueé las puertas y él se deslizó en el asiento trasero sin decir una palabra. Me arrepentí de mi decisión en el momento en que solté el freno. La mayoría de los pasajeros se ponen a mirar el teléfono o a contemplar el paisaje por la ventana, pero no él. Simplemente se sentó allí, mirándome fijamente a través del espejo retrovisor. No parpadeaba, no apartaba la mirada. Solo me observaba directamente. Intenté no devolverle la mirada, pero no pude evitar cruzarme con sus ojos un par de veces. Parecía enojado, lo que también resultaba inquietante. Intenté ignorarlo y encendí la radio para romper el silencio. Ni siquiera recuerdo qué emisora sintonicé, pero en el momento en que comenzó a sonar la música, me gritó que la apagara. Su voz era grave y un poco áspera, y supe de inmediato que era fumador. Eso me tomó por sorpresa y giré un poco el Volvo. Resistí el impulso de mirarlo en el espejo y simplemente hice lo que me pidió, apretando el Volvo con más fuerza. No dije nada y condujimos en silencio durante un rato. Pensé que tal vez se quedaría callado hasta llegar a su destino. Al menos, eso esperaba. Pero entonces habló. Recuerdo la conversación como si fuera ayer. Me preguntó si alguna vez había recogido a alguien que no debería haber recogido. Esa pregunta me golpeó como un ladrillo. Solté una risa incómoda y dije, bueno, espero que no. Intenté mantener el tono ligero, pero él no reaccionó. Simplemente se recostó y murmuró algo para sí mismo que no pude escuchar. Luego comenzó a hablar sobre cómo él también había sido conductor de Uber y cómo había dejado el trabajo porque unos gamberros le habían robado cosas de su coche. Hablaba arrastrando las palabras, así que no entendí todo lo que dijo, pero capté la esencia de la historia.
Mientras la contaba, lo miré un par de veces en el espejo y me di cuenta de que estaba sonriendo todo el tiempo, algo que resultaba increíblemente perturbador. Una persona normal no sonreiría al hablar de algo así. Concluyó su historia diciendo, es curioso cuánta confianza depositas en alguien que está sentado justo detrás de ti. Esa frase fue lo que me hizo verlo más como una amenaza que como un simple drogadicto loco. Desafortunadamente, no podía hacer mucho al respecto. Sentí que mi pulso se aceleraba. Mantuve los ojos en la carretera, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Miré el GPS, concentrándome en el destino como si fuera una especie de salvavidas. Pero el tipo no sabía cuándo callarse. Siguió balbuceando tonterías, algunas preocupantes y otras simplemente incoherentes. Honestamente, no podía seguirle el ritmo. En cuanto puse el coche en punto muerto, aparecieron unas luces detrás de nosotros. Era un coche de policía. Recé en silencio y observé cómo se acercaba, su foco barriendo brevemente mi coche. El tipo en el asiento trasero se agachó, como si intentara pasar desapercibido. Volteé la cabeza y lo vi casi completamente estirado en el asiento trasero, con los ojos cerrados. Giré rápidamente la cabeza hacia adelante antes de que me viera mirándolo, intentando mantener la respiración estable. Permaneció en esa posición durante un tiempo incómodamente largo. Quería pedirle que se bajara, pero decidí no hacerlo. Finalmente, levantó la cabeza y me dijo, «Has tenido suerte». Antes de que pudiera hacer algo, abrió la puerta y desapareció. Decidí acortar mi turno después de eso. Estaba demasiado alterado como para seguir conduciendo. No fue hasta unas semanas después que me encontré con algo en mi teléfono que demostró lo peligrosa que había sido la situación. Según un artículo de noticias, una tienda de conveniencia había sido robada la noche en que recogía a ese pasajero. Estaba a 2 cuadras de donde lo había recogido. Me da náusea saber que estuve a centímetros de un criminal peligroso que podría haberme hecho daño si hubiera querido. Tengo un poco de miedo de contactar a la policía sobre esto. Por razones personales que no voy a detallar, prefiero evitar el contacto con las fuerzas del orden. Además, no estoy seguro de que mi reporte sirva de algo. De cualquier manera, ahora soy mucho más cauteloso con respecto a quien dejo subir a mi coche. En un momento dado, comenzó a disculparse con alguien, aunque no creo que fuera conmigo. Insinuó que acababa de hacer algo terrible y que era una mala persona. No paraba de repetir, no fue mi intención, seguido de unos cuantos frenéticos. No respondí, preocupado de que hiciera algo si lo hacía. No sabía qué había hecho ni de qué era capaz, pero no tenía intención de averiguarlo. Estábamos a solo unos minutos de su destino cuando salió de su murmullo y me gritó que me había pasado de la salida. No me la había pasado, el GPS mostraba claramente que íbamos por el camino correcto. Pero frené de golpe, más que nada por miedo. Exigió que me detuviera, así que lo hice. Mis manos temblaban en ese momento. Solo quería que la pesadilla terminara.